Hoy les voy a mostrar paso a paso cómo tomé un trade en Bitcoin donde generé más de $300 en menos de 2 horas, operando una tendencia bajista fuerte. Y honestamente, este trade tiene muchísimo valor porque aquí van a entender cómo leer el mercado correctamente, cómo detectar continuidad y cómo aprovechar movimientos repetitivos del mercado para poder ganar dinero del trading. Así que si te gusta estos análisis de trading en Bitcoin y estrategias rentables explicadas paso a paso, suscríbete y activa la campanita para que tengas el contenido de alto valor que vendrán en este canal. Ahora sí, vamos al trade. Yo realmente había comenzado analizando el oro, pero honestamente terminé viendo una oportunidad muchísimo más limpia en Bitcoin. Así que decidí enfocarme completamente aquí. Más o menos como a las 7:40 de la mañana empecé a observar el precio y rápidamente me di cuenta de algo muy importante. La tendencia general era claramente bajista y quiero que observen esto con muchísima atención. Vean cómo el precio venía cayendo desde mucho antes, prácticamente desde las 4 de la mañana ya lo venía mostrando a partir de aquí. Pero aquí es donde está la clave. Los retrocesos que hacía esta tendencia eran extremadamente débiles y esto es algo que muchísimas personas no observan. Normalmente cuando una tendencia está fuerte, los retrocesos suelen verse pobres, lentos y con poca intención. Y exactamente eso estaba ocurriendo aquí. Vean cómo cada vez que el precio intentaba subir, retrocedía una o dos velas como máximo y luego volvía a caer con fuerza. Eso ya me estaba diciendo muchísimo, porque aquí claramente los compradores no tenían control real del mercado. Intentaban reaccionar, pero no podían sostener movimientos alcistas fuertes. Por ejemplo, aquí intentan subir el precio y prácticamente solo dejan una mecha, no logran crear velas alcistas sólidas, no logran dominar. Y cuando empiezas a entender este tipo de comportamiento, literalmente empiezas a leer intención del mercado muchísimo mejor. Así que en este punto yo ya venía decidido a buscar únicamente ventas y honestamente los indicadores FBM me estaban ayudando muchísimo a confirmar que la tendencia realmente sería bajista. Ahora, la gran pregunta era, ¿dónde ejecutar el trade? Y aquí viene algo muy importante. No quería entrar impulsivamente. No quería vender simplemente porque sí. Quería esperar confirmación y repetición del precio. ¿A qué me refiero con repetición? Muy simple. Quería que el mercado volviera a hacer lo mismo que ya venía haciendo durante toda la tendencia. Es decir, vamos a verlo de mejor manera. El precio baja y sube con dos velas alcistas muy pequeñas. Luego vuelve a bajar agresivamente y sube solamente con dos velas alcistas pequeñas. Luego vuelve a bajar agresivamente. Eso es lo que yo estaba esperando. Dos velas alcistas pequeñas o una al menos. Porque tienes que tener esto en mente. El mercado es repetitivo. Muchísimas veces los movimientos dejan patrones de comportamiento que se vuelven a repetir una y otra vez. Justamente eso estaba esperando aquí. Vamos a acercar la gráfica para verlo de mejor manera. Ahora observa esto. La primera vela alcista, esta de aquí, que aparece es bastante débil. De hecho, esta vela prácticamente me muestra indecisión. Luego la siguiente vela tiene un poco de fuerza, eso sí, pero aquí ocurre algo importantísimo. Me deja rechazo en la parte superior. Y esta parte es clave porque esta mecha me está diciendo que los vendedores siguen activos en esta zona, que aunque el precio intentó subir, sigue existiendo presión bajista. Y aquí todavía se pone más interesante porque justamente esta reacción ocurre en una zona de cambio de polaridad, esta de aquí. Así que ahora tengo todavía más razones para buscar ventas. De hecho, tengo una clase completa explicando la estrategia de cambio de polaridad paso a paso. Así que si no la has visto, te la voy a dejar al final de este video porque literalmente complementa perfectamente este análisis. Ahora, observen la siguiente vela. Aquí ya aparece una vela bajista mucho más clara y prácticamente
casi envuelve toda la vela anterior, es decir, esta. Eso para mí ya era una pista muy importante de que los vendedores probablemente iban a volver a entrar en el mercado. Así que justamente ahí es donde ejecuto la entrada al terminar esta vela. Ahora quiero que observen bien cómo estructuré el trade. La entrada fue exactamente aquí al terminar esta vela bajista. El stop loss lo coloqué arriba de las últimas mechas que había dejado el precio. Y ahora, aquí viene un tip demasiado clave que honestamente puede ayudarles muchísimo, porque la toma de ganancias no la puse al azar y muchísimas personas hacen eso. Entran al mercado sin una lógica clara para salir. Pero aquí yo hice algo muy simple. Proyecté la distancia de los impulsos anteriores que venía haciendo el mercado. Es decir, medí cuánto estaba cayendo el precio en cada impulso bajista, desde este punto hacia este punto. Vean cómo el mercado bajaba cierta distancia, hacía una pausa, luego volvía a caer prácticamente la misma distancia anterior, hacía otra pausa y repetía el comportamiento nuevamente. Entonces entendí algo, el mercado estaba moviéndose de manera repetitiva y yo básicamente aproveché una cuarta repetición de ese mismo impulso. Por eso coloqué el take profit en esa zona y así fue como terminé cerrando el trade con más de $300 de ganancia. Ahora les voy a explicar esto todavía más fácil. El precio empezó a bajar desde este punto y aquí es donde empezó a subir. Si nosotros marcamos la misma distancia de este impulso y lo ponemos abajo, vean que tiene la misma distancia del impulso anterior. Luego medimos también el otro impulso que nos dejó aquí, tiene casi la misma distancia. Luego yo estaba buscando el cuarto impulso aquí. De hecho, vean que bajó un poquito más y luego se regresó. Entonces la toma de ganancia estaba muy bien colocada. Imagínense alguien corriendo, corre 15 metros, descansa un poco, vuelve a correr 15 metros, descansa otra vez y repite el patrón constantemente. El mercado muchas veces se comporta exactamente igual. Hace impulsos, descansa, hace otro impulso similar y vuelve a descansar. Y cuando empiezas a detectar esos ritmos dentro del mercado, tu lectura cambia muchísimo porque ya no estás entrando al azar, ahora estás aprovechando comportamiento repetitivo y honestamente esto es algo que muchísimos traders pasan años sin entender porque el mercado constantemente deja pistas. Si este análisis te está ayudando a entender mucho mejor cómo operar tendencias fuertes en Bitcoin y cómo detectar continuidad bajista, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo. Ahora detecto mejor la continuidad bajista. Porque sinceramente este tipo de videos son los que más ayudan a desarrollar visión en trading. Por cierto, esto te ayudará a hacer dinero en el mercado porque muchos estudiantes dentro de la comunidad privada también lograron aprovechar ventas muy buenas en este movimiento porque ya veníamos leyendo la tendencia bajista del mercado desde antes. Así que si te gustaría pertenecer a la comunidad privada, aprender este tipo de análisis mucho más a profundidad y acelerar muchísimo por 10 veces más rápido tu camino en trading, te dejo el link en la descripción. Ahora recapitulemos rápidamente el trade. Primer paso, identificamos una tendencia bajista fuerte. Segundo paso, esperamos confirmación del precio para continuar cayendo la vela de confirmación. Y tercero, estructuramos la toma de ganancias utilizando los impulsos bajistas anteriores como referencia. Estos impulsos tienen casi la misma distancia y nosotros lo aprovechamos para la toma de ganancias. Y así acabamos con más de $300 de ganancia. Así de simple, pero cuando aprendes a leer el comportamiento del precio, la fuerza del movimiento y los patrones repetitivos del mercado, las entradas empiezan a tener muchísimo más sentido. Ahora te quiero revelar algo simple pero ultra poderoso para que empieces a hacer trading bien y te encamines a la rentabilidad para ganar dinero. Muchísimas veces las mejores operaciones no vienen de buscar entradas desesperadamente, vienen de esperar movimientos claros, tendencias limpias y confirmaciones reales. Porque cuando el mercado está fuerte, normalmente te deja pistas. Y justamente aquí el precio las estaba mostrando constantemente. Así que quiero que después de este video practiques muchísimo. Observa tendencias, analiza cómo retrocede el precio,
Mira qué tan fuertes o débiles son los retrocesos y comienza a detectar cuándo realmente el mercado tiene intención de continuar, porque créeme, eso cambia completamente la manera en la que operas. Y ahora sí, si no has visto la clase completa de estrategia de cambio de polaridad, te la voy a dejar por aquí porque literalmente fue una de las claves más importantes dentro de este trade. Tradea y duerme.